Provocar a Cáncer es despertar a un guardián que pocas veces muestra su verdadera fuerza. El signo regido por la luna se mueve en las aguas de la sensibilidad, de la memoria y de la emoción profunda, y precisamente en esas corrientes ocultas reside un poder que no muchos alcanzan a comprender. Quien confunde la ternura con debilidad, quien toma la calma por pasividad, ignora que en el corazón de Cáncer habita una armadura invisible forjada en el recuerdo de todas las batallas que ha atravesado en silencio. El peligro de provocarlo radica en que su paciencia no es infinita, y cuando llega al límite, lo que surge no es un simple estallido, sino una marea capaz de arrastrar con una intensidad devastadora. Las mareas obedecen a la luna, y así obedece Cáncer a los ciclos invisibles de su propia alma. Provocarlo es desafiar un mar en calma creyendo que permanecerá quieto eternamente, sin saber que bajo la superficie duerme la tempestad. Su enojo no es inmediato, se gesta lentamente en las profundidades de su ser, donde la ofensa se transforma en una herida que no se olvida. La memoria de Cáncer es implacable, y aquello que parece pequeño para otros, para él se convierte en un eco que resuena hasta que su espíritu decide hacer justicia. Quien lo provoca despierta esa memoria ancestral, ese instinto de protección que lo hace imbatible cuando se siente amenazado. Su defensa no se libra en terreno ajeno, sino en su propia fortaleza emocional. Es un guerrero que conoce las sombras del pasado, que ha sentido el dolor y lo ha convertido en coraza. Por eso, al provocarlo, se enfrentan a alguien que sabe dónde golpear, que conoce las vulnerabilidades del adversario porque su intuición le revela lo que otros intentan ocultar. Cáncer no ataca a ciegas, ataca con precisión, con la fuerza de quien sabe que no se juega su orgullo, sino su dignidad y la seguridad de lo que ama. El peligro mayor está en que su reacción no siempre es visible ni inmediata. Cáncer puede retirarse hacia su silencio, y muchos creen haber vencido al ver que calla. Pero ese silencio es estratégico, es el repliegue de las olas que retroceden antes de la gran embestida. Su venganza es inesperada, llega cuando menos se la espera, y lo hace con una contundencia que deja huella. No busca destruir por placer, sino dejar claro que nadie puede vulnerar sus aguas sin pagar el precio. En lo profundo, su energía lunar lo conecta con lo oculto y lo inconsciente. Provocarlo es desafiar a alguien que conoce los lenguajes del alma, que percibe las intenciones detrás de las palabras, que siente la vibración de la envidia, la mentira o la traición incluso antes de que se manifiesten. Esa sensibilidad, que muchos subestiman, se convierte en un arma invencible cuando es atacado. Quien lo hiere no se enfrenta a una simple reacción humana, se enfrenta a la fuerza de un signo cardinal que abre y cierra ciclos, que marca el destino de quienes se cruzan en su camino. Cáncer no necesita gritar para ser temido, su energía se percibe en el cambio de atmósfera cuando decide imponer su presencia. Su mirada puede ser más cortante que 1000 palabras, y su frialdad repentina es capaz de congelar a quien lo subestima. Cuando decide cortar un vínculo, lo hace con la misma firmeza con la que el océano arranca una roca de la orilla. No hay regreso cuando se ha cruzado esa línea, porque su corazón puede perdonar, pero su memoria no permite olvidar. En lo simbólico, provocar a Cáncer es como desafiar al mar bajo la luna llena. La belleza de la superficie es hipnótica, pero bajo ella se esconden corrientes que pueden arrastrar incluso al navegante más fuerte. El error está en creer que su dulzura lo vuelve indefenso, porque en su naturaleza reside la paradoja, es protector y destructor, sanador y castigador, refugio y tormenta. Así como la luna puede ser clara y brillante en el cielo, también puede ocultarse en sombras y desatar mareas oscuras. Quien lo provoca no despierta solo a un individuo, despierta a la fuerza de los ancestros, a la energía arquetípica de la madre, del guardián, del guerrero que lucha no solo por sí mismo, sino por los suyos. Ese poder no se negocia ni se doma, porque está escrito en la esencia del signo. Retar a Cáncer es retar al ciclo natural de la vida y la muerte, a la fuerza de las aguas primordiales que dieron origen al mundo. Y por eso, el peligro no está solo en su reacción inmediata, sino en las consecuencias que deja. Una vez que Cáncer cierra su corazón a alguien, ese alguien queda fuera de su mundo para siempre, desterrado de un reino que no se abre con facilidad. Su frialdad después de la traición es tan extrema como su calor antes de ella. Y no hay poder que obligue a esas aguas a volver a recibir a quien ya ha sido expulsado de su marea sagrada. Así, el peligro de provocar a Cáncer es despertar en él una fuerza que no perdona el abuso, que no olvida las heridas y que devuelve multiplicado aquello que recibe. Su furia no se anuncia con truenos, sino que llega como una ola silenciosa que arrasa en el instante menos esperado. Es la fuerza de la luna hecha carne, es la prueba de que en lo sensible habita lo invencible,
y de que en lo que parece vulnerable arde un poder que puede transformar por completo el destino de quien ose desafiarlo. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Provocar a Cáncer es abrir una puerta que conecta con la raíz misma de lo instintivo y lo sagrado. No se trata únicamente de despertar un enojo humano, sino de convocar una energía lunar que opera desde lo más profundo del inconsciente colectivo. Cáncer no responde como los demás signos, porque su reacción no es superficial ni fugaz, su respuesta proviene de la conexión con lo ancestral, con las mareas internas que llevan grabadas las experiencias de siglos. Al herirlo, no se enfrenta solamente a una emoción pasajera, sino a la voz de un linaje que resuena en cada fibra de su ser. Su capacidad de protección es tan poderosa como su capacidad de destrucción. Al ser provocado, se activa en él un instinto similar al de un animal que protege su guarida. Esa fuerza no es racional ni calculada, es visceral y sagrada, una energía que surge de su necesidad de preservar lo que ama y lo que considera parte de su territorio emocional. No se trata de simple venganza, sino de supervivencia espiritual. El peligro radica en que, cuando alguien invade esos espacios íntimos, no encontrará un adversario débil, sino a un guardián que luchará hasta el final con un fervor inquebrantable. La luna, su regente, le otorga un poder de transformación silenciosa. Su furia puede no estallar en un momento evidente, sino acumularse en las sombras, crecer en la penumbra como la marea que se eleva en la noche. Ese poder oculto lo convierte en un enemigo que nunca se olvida ni se disuelve con el paso del tiempo. Su capacidad de recordar convierte cada provocación en un símbolo, en un recordatorio perpetuo de lo que no debe repetirse. Quien lo hiere, aunque crea que el tiempo ha borrado las consecuencias, descubrirá que Cáncer guarda en su memoria la marca indeleble del agravio. En su defensa, no solo usa palabras o actos directos. Puede recurrir al silencio como arma, al desapego como castigo, a la indiferencia gélida que desarma incluso más que un estallido de ira. Provocarlo significa enfrentarse a un poder emocional capaz de hacer sentir al otro el peso de la soledad, la frialdad de la exclusión y la fuerza devastadora del abandono. Su distancia no es un simple gesto, es un cierre definitivo de puertas que jamás se volverán a abrir. Esa capacidad de cortar vínculos con una firmeza casi sobrenatural es uno de los mayores peligros que enfrentan quienes subestiman su sensibilidad. El espíritu de Cáncer no se mide en el momento de la calma, sino en el instante en que siente traición. Allí muestra la dualidad que lo define, la dulzura se convierte en hielo, la ternura en espada, la paciencia en tempestad. Su energía cardinal le da la fuerza de iniciar y terminar procesos, de abrir caminos o cerrarlos sin dar marcha atrás. Ese poder de decisión convierte su enojo en un decreto inquebrantable, una sentencia que no admite negociación ni perdón inmediato. A nivel astrológico, Cáncer representa la raíz, la base emocional de la vida. Provocarlo equivale a arrancar un árbol de su suelo, y esa acción nunca queda sin consecuencias. Su conexión con la energía de lo maternal lo convierte en un protector feroz, pero también en un juez implacable cuando se viola la confianza que ofrece. Quien desafía esa esencia desafía la fuerza de lo primigenio, el vínculo con la vida misma, y termina por quedar marcado por esa transgresión. El aura de misterio que rodea a Cáncer lo hace impredecible cuando está herido. Puede transformarse en un océano oscuro, donde no se sabe dónde comienza ni dónde termina el peligro. En ese mar profundo, se esconden corrientes invisibles que arrastran sin previo aviso. Así actúa su poder cuando alguien lo provoca, no anuncia el momento exacto en que reaccionará, pero cuando lo hace, la fuerza liberada es capaz de desestabilizar hasta el espíritu más fuerte. Su energía lunar también le da un dominio sobre lo intangible, lo que no se ve pero se siente. Provocarlo no es solo enfrentarse a una persona, es despertar un magnetismo que puede influir en las emociones de los demás, que puede hacer que el adversario sienta la carga del error cometido de manera constante. Es como si la propia conciencia del otro quedara atrapada en la influencia de la luna, recordándole el peso del daño causado. El peligro, en última instancia, está en que Cáncer jamás olvida y jamás se doblega cuando algo amenaza su mundo interior. Su sensibilidad, tantas veces vista como fragilidad, es precisamente lo que lo hace invencible, porque le permite sentir antes que nadie los movimientos ocultos, anticiparse a las intenciones y responder con la fuerza de lo inevitable. Su venganza no es un capricho, es el eco de la justicia que fluye desde lo más profundo de las aguas emocionales.
Provocar a Cáncer es invocar una energía que trasciende lo personal, es desafiar a las mareas eternas que dan forma a la existencia. Es olvidar que la luna siempre retorna a su ciclo y que cada acción, cada palabra lanzada contra él, volverá con una fuerza multiplicada, como el mar que devuelve todo lo que se arroja en su interior. En su calma habita la semilla del huracán, y en su aparente vulnerabilidad reside un poder capaz de marcar destinos enteros. Provocar a Cáncer es ignorar que en él conviven la calma de un santuario y la furia de un océano desatado. Su naturaleza está hecha de ciclos, y cada fase lunar despierta una faceta distinta de su poder. Lo que muchos no comprenden es que su sensibilidad no lo expone a la derrota, sino que lo dota de una percepción que lo vuelve invencible. La provocación lo obliga a despertar esa parte de sí mismo que observa en silencio, que detecta las grietas ajenas, que conoce las fragilidades ocultas de quienes lo rodean. Su intuición es un faro que ilumina más allá de las palabras, y cuando alguien cruza el límite, ese faro se convierte en fuego que quema sin dejar rastro. El peligro no está únicamente en su furia visible, sino en su capacidad de actuar desde lo invisible. Cáncer maneja los ritmos emocionales con la misma maestría con la que la luna controla las mareas. Puede moldear el ambiente a su favor, transformar la energía de un lugar, influir en los estados anímicos de quienes lo rodean. Cuando se siente provocado, su simple presencia puede convertirse en un recordatorio constante de la falta cometida, cargando al otro con una tensión que no se disipa fácilmente. Su poder no se limita a la acción directa, sino que se extiende como un campo invisible que envuelve y condiciona. La protección que ejerce sobre sus seres queridos lo convierte en un guardián implacable. Quien se atreve a herir a los que ama despierta en él una fuerza desmedida, capaz de ir más allá de sus propios límites. En ese momento, deja de ser un individuo defendiendo su orgullo y se transforma en una muralla viviente que no permitirá que la sombra toque lo que está bajo su cuidado. Provocarlo en este terreno es aún más peligroso, porque se conecta con su rol arquetípico de madre o padre cósmico, y nada es más indestructible que un Cáncer luchando por proteger su hogar, sus raíces y su legado. Su capacidad de silencio es un arma que muchos subestiman. En el instante en que decide callar, se convierte en un espejo donde el provocador se ve a sí mismo reflejado, enfrentando el vacío de sus propios actos. Ese silencio no es rendición, es estrategia. Mientras otros gritan, Cáncer se repliega, observa y aguarda. Y cuando finalmente responde, lo hace con una contundencia que ningún exceso de palabras podría alcanzar. El peligro está en creer que la ausencia de reacción significa debilidad, cuando en realidad es el preludio de una tormenta cuidadosamente contenida. La profundidad emocional de Cáncer también le otorga una cualidad única: conoce el poder de la herida porque la ha experimentado en carne propia. Cada cicatriz que lleva en su memoria lo convierte en un guerrero más sabio, en un combatiente que no se lanza a lo desconocido sin antes medir el terreno. Provocarlo significa enfrentarse a alguien que no olvida dónde fue lastimado y que sabe exactamente cómo devolver ese dolor multiplicado. Su justicia no es ciega, es precisa, porque se basa en la memoria exacta de lo vivido. En lo simbólico, provocar a Cáncer es desafiar la noche estrellada creyendo que solo es oscuridad, sin reconocer que en ella brilla la luna que gobierna el tiempo y las mareas. Su energía es tan antigua como las aguas primordiales de donde nació la vida, y cada reacción suya conecta con ese poder creador y destructor. Al ser provocado, no actúa únicamente en defensa de su presente, sino como portavoz de esa fuerza eterna que rige los ciclos de nacimiento, crecimiento y transformación. Su respuesta es, en esencia, un recordatorio de que nadie puede escapar a la ley de las mareas. La intensidad de su enojo se eleva porque su esencia está ligada a la permanencia. Mientras otros signos reaccionan con un fuego que se extingue o con un aire que se disipa, Cáncer se aferra a lo ocurrido y lo guarda en lo más hondo de su ser. Esa permanencia lo hace implacable. Quien lo provoca no recibe un castigo breve, sino una marca que puede durar tanto como la memoria de sus emociones. Su naturaleza cardinal lo impulsa a actuar para que esa herida no quede abierta sin respuesta. El desenlace, entonces, es inevitable. En la dimensión más elevada, Cáncer no responde con violencia gratuita, sino con la justicia del agua que siempre encuentra el camino de regreso. El peligro de provocarlo está en que su respuesta es tan certera como el cauce de un río que arrastra todo lo que se interpone en su curso. Puede no ser inmediata, pero cuando llega, no hay manera de detenerla. Es la confirmación de que lo vulnerable también sabe defenderse, y de que lo que parece frágil puede volverse la fuerza más indomable de todas. El espíritu de Cáncer encarna la paradoja de la suavidad que esconde la dureza.
Provocarlo es olvidar que bajo la ternura late un corazón que no teme enfrentarse a las tormentas. Su esencia lunar le recuerda al mundo que el agua no pide permiso para transformarlo todo, puede nutrir, puede sanar, puede dar vida, pero también puede destruir sin aviso. El verdadero peligro está en que una vez desatada, su ola no se detiene hasta haber cumplido su destino. El peligro de provocar a Cáncer se encuentra también en la naturaleza cíclica de su poder. La luna, que gobierna sus pasos, nunca permanece fija, y de la misma manera, las emociones de este signo jamás se mantienen estáticas. Quien lo hiere puede creer que su ira se apaga con el paso de los días, pero en realidad lo que ocurre es que se transforma, muta y se prepara para emerger en otra fase. La ofensa no desaparece, simplemente cambia de forma, como la luna que se oculta y reaparece más brillante. Ese ciclo eterno lo convierte en un adversario que nunca entrega su última carta, que siempre guarda una respuesta aún más profunda y contundente para el instante adecuado. Su mundo interior está construido sobre la noción de pertenencia, de raíces y de memoria colectiva. Al provocarlo, se desata la furia de un signo que no se defiende únicamente como individuo, sino como la encarnación del clan, de la familia, de la tribu espiritual a la que siente pertenecer. Cáncer lleva dentro el peso de los ancestros, y cada uno de sus movimientos en un conflicto se sostiene en esa fuerza heredada. Esa conexión con lo ancestral le da un poder que trasciende el plano personal y lo convierte en un guardián de algo mucho mayor que él mismo. Atacar a Cáncer es despertar la ira de un linaje entero que lo respalda desde lo invisible. El peligro no siempre se manifiesta en una confrontación directa. Cáncer es maestro en la energía pasiva, en esa forma de resistencia que no necesita gritos ni violencia para dejar claro un mensaje. Puede apartar su luz de alguien, retirando su calor, y en ese simple gesto provoca en el otro la sensación de vacío más absoluto. Nadie olvida la frialdad de un Cáncer que cierra su corazón, porque esa frialdad lleva consigo la fuerza de un invierno que se extiende hasta donde llega su influencia. Allí donde antes hubo refugio, ternura y alimento, solo queda una intemperie que desarma y desgasta. Su vínculo con el elemento agua lo dota de una adaptabilidad peligrosa. Si lo provocan, puede responder como río, erosionando lentamente hasta desgastar las defensas del adversario. Puede responder como lluvia, penetrando en cada grieta, calando hasta los huesos con una persistencia imposible de ignorar. O puede responder como mar embravecido, arrasando con todo en cuestión de segundos. Esta versatilidad lo hace imposible de predecir y convierte su reacción en una amenaza inminente que siempre sorprende a quienes lo subestiman. Dentro de la astrología, Cáncer está asociado con la cuarta casa, la raíz, el hogar, la base emocional. Provocarlo significa sacudir los cimientos mismos de la seguridad y despertar la furia de un signo que no tolera la vulneración de lo que considera sagrado. Su enojo, en ese sentido, no es solamente una reacción emocional, es un terremoto espiritual que surge cuando alguien intenta arrancar lo que él protege como núcleo de su existencia. Esa ira no es efímera, es telúrica, está conectada con la misma fuerza que sostiene el orden de la vida. La sensibilidad de Cáncer lo convierte en un espejo de lo oculto. Quien lo provoca se enfrenta al riesgo de ver reflejada su propia oscuridad en sus ojos, porque este signo tiene la capacidad de mostrar al otro aquello que no quiere aceptar de sí mismo. Su furia, lejos de ser únicamente destructiva, es reveladora, porque expone con crudeza las sombras que el adversario intentaba esconder. Provocarlo es invitar a esa revelación, y pocos están preparados para enfrentar el impacto de verse desnudos frente a su mirada lunar. El peligro también radica en la profundidad de sus emociones. Mientras otros signos reaccionan con un fuego que se apaga o con un aire que se disuelve, Cáncer reacciona con aguas que permanecen, que no dejan de fluir. Es un enojo que penetra, que cala, que se asienta en la memoria del otro. La intensidad de esa emoción es capaz de marcar destinos, de hacer que el provocador cargue con una sensación de peso durante mucho tiempo. El recuerdo de haber despertado su ira no se borra fácilmente, porque Cáncer es memoria viva, y su energía impregna a quienes lo desafían con la huella de lo que no debió hacerse. La paradoja más poderosa de Cáncer es que su mayor arma es su vulnerabilidad. Lo que parece una debilidad es, en realidad, un mecanismo invencible. Al mostrar emociones, al sentir con profundidad, adquiere la capacidad de conectar con un nivel de poder que trasciende lo racional. Cuando alguien lo hiere, lo que responde no es el ego, sino el alma misma. Esa diferencia lo convierte en un adversario temible, porque su reacción no está motivada por orgullo, sino por la defensa de lo esencial. Allí reside su fuerza más devastadora, no lucha por ganar, lucha por preservar,
y esa motivación lo hace imposible de detener. Provocar a Cáncer es enfrentarse a un misterio ancestral, a una fuerza que combina ternura y tempestad, refugio y desolación. Su poder no se mide en la superficie, sino en las profundidades a las que puede llegar. Y esas profundidades no conocen límites, porque se alimentan de la energía de la luna, de los ciclos eternos que gobiernan la vida. Quien lo despierta desde la provocación no solo desafía a un signo, sino a una ley universal, la certeza de que toda acción regresa, amplificada, en el momento más inesperado, con la fuerza imparable del agua que siempre encuentra su camino. Provocar a Cáncer es subestimar la alquimia de un signo que transforma cada emoción en poder. No se trata únicamente de un estallido pasional, sino de un proceso interno que convierte la ofensa en aprendizaje, la herida en fortaleza y el dolor en un recurso inquebrantable. Esa capacidad de transmutar lo que otros signos intentarían enterrar lo convierte en un enemigo silencioso pero indestructible. Cada lágrima que derrama es un símbolo de purificación, y cada cicatriz que guarda en su memoria es un recordatorio de su resistencia. Cuando alguien lo hiere, Cáncer no solo sufre, se reinventa con una fuerza más intensa, porque de sus aguas no brota la resignación, sino un renacimiento perpetuo. La conexión lunar le otorga un poder ligado a los ritmos ocultos de la vida. Así como la marea se eleva y retrocede con un orden inmutable, su reacción se rige por ciclos inevitables. Puede parecer que cede o que olvida, pero en realidad lo que hace es esperar el momento justo, ese instante en el que la marea alcanza su punto máximo y todo queda bajo su influencia. Provocarlo equivale a desafiar las fases eternas de la luna, como pretender que nunca vuelva a brillar tras ocultarse. Ese poder cíclico lo convierte en un adversario eterno, porque siempre regresa, y lo hace más fuerte y más sabio que antes. Su naturaleza cardinal añade un matiz que pocos comprenden. A diferencia de otros signos de agua que pueden dejarse llevar por la corriente, Cáncer dirige la corriente, la inicia y la redirige según su voluntad. Cuando alguien lo hiere, no se limita a reaccionar, toma las riendas de la situación y marca el rumbo de lo que ocurrirá después. Es un estratega emocional, capaz de abrir o cerrar capítulos de manera definitiva. La provocación activa en él no solo un impulso de defensa, sino una voluntad de imponer un nuevo orden en el que el provocador debe enfrentarse a sus propios errores sin escapatoria. El peligro también está en que su energía actúa en múltiples niveles. En el plano físico, puede apartar su presencia y con ello destruir la estabilidad emocional de quien dependía de su apoyo. En el plano psicológico, utiliza su memoria como un arma, recordando con exactitud detalles que desarman y exponen vulnerabilidades. Y en el plano espiritual, su conexión con lo ancestral lo convierte en un canal de energías invisibles que parecen conspirar en contra de quien lo traicionó. La reacción de Cáncer nunca se limita a lo evidente, se expande como un eco que repercute en cada aspecto de la vida del otro. Su vulnerabilidad aparente es, en verdad, una de sus defensas más sofisticadas. Cuando alguien cree que ha logrado herirlo hasta el punto de quebrarlo, en realidad lo que ha hecho es activar su poder más profundo. Esa vulnerabilidad abre las puertas a una sensibilidad que capta más de lo que se muestra en la superficie, que lee gestos, silencios y contradicciones con una exactitud que aterra. De esa percepción surge una sabiduría instintiva que le permite responder de manera certera, hiriendo donde más duele, sin necesidad de exagerar ni de alardear. En su lado más oscuro, Cáncer guarda la capacidad de manipular a través de la emoción. Cuando se siente provocado, puede volverse un espejo que devuelve al adversario su propio veneno, amplificado por la fuerza de la luna. Es capaz de despertar en los demás sentimientos de culpa, miedo o arrepentimiento sin pronunciar una sola palabra. Esa fuerza magnética se manifiesta como una presión silenciosa, como un oleaje interno que carcome la seguridad del otro hasta dejarlo desnudo ante su propio error. Provocarlo es exponerse a esa influencia intangible que opera como un hechizo lunar, inevitable e inquebrantable. Su relación con el pasado le da un poder único, la memoria como arma y como escudo. Mientras otros signos dejan pasar los acontecimientos como si fueran viento, Cáncer los guarda en cofres invisibles dentro de su interior. Cada experiencia se convierte en un archivo emocional que puede abrir en el momento exacto para recordarle al provocador lo que hizo, cómo lo hizo y qué consecuencias tendrá. Esa memoria implacable asegura que nadie pueda escapar de su juicio, porque todo queda registrado en las aguas de su alma. Provocarlo es también despertar en él la fuerza de la sombra. La luna no solo brilla en plenitud, también desaparece en la oscuridad, y en esa fase Cáncer muestra su rostro más temible. Puede convertirse en una presencia enigmática, distante, hermética,
capaz de desconcertar a cualquiera que intente comprenderlo. En ese estado, su energía se vuelve tan insondable como la noche misma, y enfrentarse a ella es como caminar en un océano sin fondo, donde cada movimiento es incierto y cada paso puede ser definitivo. Más allá de la defensa personal, su furia adquiere un carácter pedagógico. Quien provoca a Cáncer no solo recibe un castigo, sino una lección grabada en lo más hondo de su conciencia. Su respuesta tiene la cualidad de transformar al adversario, de obligarlo a mirar sus propios errores y a aprender a respetar lo que antes despreciaba. De esa manera, incluso en su ira, Cáncer cumple un rol de maestro espiritual, porque su venganza no es simple destrucción, es una enseñanza que trasciende y marca el destino del otro. El verdadero peligro de provocar a Cáncer no está en su reacción inmediata, sino en el eco perpetuo de su influencia. Nadie sale igual después de enfrentarlo, porque su energía deja una marca indeleble, como la huella de la marea en la arena. En su aparente fragilidad habita la fuerza de lo eterno, y en su silencio se esconde un poder capaz de cambiar la trayectoria de quienes se atreven a desafiarlo. Es el recordatorio viviente de que las aguas más serenas son también las más profundas, y que bajo la calma lunar reposa una fuerza que ningún adversario podrá controlar ni doblegar jamás. El peligro de provocar a Cáncer se encuentra también en la forma en que maneja el tiempo. No actúa con la prisa del fuego ni con la volatilidad del aire, su respuesta se mide en la constancia del agua que nunca deja de moverse. Quien cree que su silencio es olvido desconoce que su memoria es un río que jamás deja de fluir y que, tarde o temprano, vuelve con toda la fuerza de lo que se acumuló en su cauce. Cáncer espera con paciencia, y esa espera lo convierte en un adversario temible, porque elige el instante exacto en el que su reacción será imposible de detener. Su vínculo con lo nocturno añade otra capa de peligro. La noche es su reino, porque en ella la luna despliega todos sus rostros. Allí, en la penumbra, Cáncer encuentra la claridad que otros signos no pueden percibir. Su furia, cuando es provocada, se nutre de la energía silenciosa de la oscuridad, un poder que no necesita testigos ni reconocimiento para ser devastador. No hay necesidad de que su venganza sea ruidosa, basta con que sea certera. Y en esa discreción se oculta un poder que resulta mucho más atemorizante, porque golpea sin anunciarse. El simbolismo del caparazón que protege a este signo también refleja un aspecto fundamental de su peligro. A primera vista puede parecer que se encierra en sí mismo y que huye del enfrentamiento, pero lo que en realidad hace es replegarse para medir la situación. Dentro de esa coraza se prepara, se fortalece y observa. Cuando vuelve a salir, lo hace con una claridad y una determinación que hacen imposible detenerlo. Provocarlo equivale a obligarlo a entrar en ese estado de recogimiento donde se transforma en algo más fuerte, más consciente y más implacable de lo que era antes. La energía de Cáncer está profundamente unida al inconsciente colectivo, y por ello su ira no solo se experimenta en el plano individual. Al provocarlo, se activa un poder que resuena en quienes lo rodean. Puede generar una atmósfera que afecta a todos, un cambio en la energía del entorno que obliga al provocador a cargar no solo con su reacción directa, sino también con el peso del ambiente transformado por su influencia. De esta manera, Cáncer se convierte en una fuerza que impregna todo a su paso, que hace sentir su presencia incluso sin necesidad de palabras o acciones evidentes. El aspecto kármico es otro de los terrenos donde se esconde su peligro. Como guardián de la memoria, Cáncer no solo almacena lo ocurrido en esta vida, sino que actúa como eco de lo que viene de antes, de aquello que trasciende el presente. Provocarlo es activar un ciclo de devolución que no pertenece únicamente a lo inmediato, sino que toca fibras profundas del destino. La justicia que representa no siempre es instantánea, pero llega con una fuerza que parece dictada por el mismo orden cósmico, y cuando cae sobre el provocador, lo hace como una ola que arrastra deudas largamente pendientes. El misterio de Cáncer también radica en su dualidad. Puede ser tan suave como el agua que acaricia y tan feroz como la tormenta que arrasa. Su reacción depende del grado de amenaza, y ese carácter imprevisible lo vuelve aún más peligroso. Nadie sabe si responderá con frialdad, con indiferencia, con un golpe directo o con un silencio que envenena más que cualquier palabra. Su versatilidad emocional lo convierte en un oponente al que no se puede anticipar, y esa incertidumbre es en sí misma un arma que desestabiliza a cualquiera. El mar, que es su símbolo, enseña mucho sobre su poder. A simple vista parece una superficie tranquila, pero bajo ella se ocultan corrientes que mueven continentes enteros. Así actúa Cáncer cuando es provocado, lo que el otro ve es apenas un reflejo, pero en lo profundo se mueve una maquinaria emocional gigantesca,
capaz de transformar no solo la relación, sino el destino mismo del adversario. Quien lo provoca termina siendo arrastrado por fuerzas que superan su comprensión, como un navegante imprudente que se adentra en aguas que no puede controlar. Otro aspecto poco comprendido de su peligro es la intensidad con la que transforma las emociones en destino. Su capacidad de sentir no es un simple reflejo momentáneo, es un poder de creación. Cada emoción que despierta en él puede materializarse en decisiones irreversibles, en caminos que cierran puertas y abren otras nuevas. Por eso, provocar a Cáncer puede ser el origen de un cambio radical, no solo en su vida, sino también en la de quien lo desafía. Ese poder de transformación convierte la ofensa en un antes y un después, en un punto de inflexión que marca para siempre a ambos lados de la historia. En el plano más elevado, la furia de Cáncer actúa como un recordatorio de la fuerza del agua. Puede parecer suave, pero con el tiempo desgasta la piedra más dura, derrumba muros y esculpe paisajes enteros. Provocarlo significa ponerse frente a esa fuerza paciente y eterna, que nunca se detiene y que siempre encuentra un modo de abrirse camino. Su ira no es un capricho, es la expresión de esa ley natural que asegura que nada que atente contra lo esencial puede permanecer impune. El verdadero peligro de provocar a Cáncer está en que su poder no se agota en la superficie de la confrontación. Trasciende el momento, trasciende al individuo y se convierte en una corriente que acompaña al provocador, recordándole que el agua puede ser refugio y vida, pero también juicio y destrucción. Es la certeza de que las aguas de la luna jamás olvidan, y que bajo su aparente calma se esconde una fuerza capaz de cambiar destinos enteros con un solo movimiento. El peligro de provocar a Cáncer se entiende mejor cuando se contempla su relación con la luna en todas sus fases. Ningún otro signo vive con tanta intensidad los cambios sutiles de la luz nocturna, y esa conexión convierte sus reacciones en algo cíclico, inevitable y profundamente marcado por la naturaleza misma. Cuando alguien despierta su furia, no solo enfrenta un arranque momentáneo, sino una fuerza que crece y decrece como las mareas, que regresa una y otra vez con distinta intensidad, pero que nunca desaparece del todo. Así como la luna nunca se extingue, solo se transforma, la memoria de Cáncer jamás se borra, se oculta en las sombras y vuelve a brillar con más fuerza cuando menos se lo espera. Su vínculo con la casa del hogar y las raíces lo convierte en un signo especialmente sensible al desarraigo, la traición o la amenaza hacia lo que protege. Provocar a Cáncer no es únicamente tocar su orgullo, es arriesgarse a que despierte un instinto ancestral de defensa que trasciende lo personal y alcanza lo tribal. Quien hiere a Cáncer despierta en él no solo su propio dolor, sino también la fuerza de todos aquellos a los que ama y resguarda. Esa reacción puede ser tan implacable como la de un guerrero que lucha por toda su aldea, pues lo mueve un sentido de protección que va mucho más allá del ego individual. El mar, que es su elemento simbólico, le da una naturaleza insondable. La superficie puede reflejar calma, pero en lo profundo existen corrientes que nadie ve. Provocar a Cáncer es arriesgarse a quedar atrapado en esas corrientes invisibles, que envuelven poco a poco hasta asfixiar sin remedio. El poder de este signo radica en que rara vez ataca de manera directa e inmediata, sino que se infiltra como el agua, penetrando hasta los rincones más ocultos de la conciencia de quien lo desafía. Su castigo no siempre se reconoce al instante, porque a veces actúa como una ola que va ganando altura hasta que finalmente se desploma con toda su magnitud sobre aquel que creyó subestimarlo. Hay en él una fuerza lunar que se manifiesta en el silencio. Cuando Cáncer calla, no es porque se rinda, sino porque en ese silencio está gestando una respuesta mucho más profunda que cualquier palabra apresurada. Su silencio es un espejo que obliga al otro a enfrentarse con sus propios actos, una especie de juicio invisible en el que no hay posibilidad de escape. Quien lo provoca queda atrapado en esa mirada que no necesita explicaciones y que, sin embargo, desarma más que cualquier grito. En ese terreno invisible, Cáncer demuestra que el poder no siempre necesita ruido para imponerse. Su conexión con la memoria lo vuelve un guardián implacable del pasado. No olvida las heridas, no por simple rencor, sino porque en ellas ve lecciones que marcan el camino. Provocarlo significa quedar grabado en esa memoria, convertido en un símbolo de lo que no se debe repetir, en una advertencia que permanece viva mientras él exista. Esa permanencia es peligrosa, porque significa que el provocador nunca podrá ser borrado, siempre será parte de la historia que Cáncer recuerda y transmite como un eco que no se extingue. La energía protectora que lo caracteriza también se transforma en un filo afilado cuando se ve amenazada. Si en su estado natural es refugio, ternura y cobijo, al ser provocado se convierte en una fortaleza de muros indestructibles, desde la cual contraataca con precisión. Su poder radica en que no lucha por capricho,
sino porque algo sagrado ha sido violentado. Esa sacralidad convierte su reacción en un acto que parece dictado por las mismas leyes del universo, donde la justicia llega no como una opción, sino como una consecuencia inevitable. Astrológicamente, Cáncer está regido por la energía del agua cardinal, lo que significa que no se limita a sentir, inicia, impulsa y dirige. Esa cualidad lo vuelve aún más peligroso al ser provocado, porque no se conforma con reaccionar pasivamente, sino que toma la iniciativa de transformar la situación a su favor. Su respuesta no es solo defensa, es movimiento, un cambio de rumbo que arrastra consigo a todos los involucrados. Provocarlo puede desencadenar un giro inesperado, como la apertura de un nuevo cauce de un río que se abre paso con fuerza, reconfigurando todo lo que había alrededor. La fuerza épica de Cáncer radica en su capacidad de convertir lo íntimo en universal. Su dolor no queda encerrado en su interior, sino que se expande y se convierte en una fuerza arquetípica que todos reconocen. Quien lo hiere despierta un eco en el inconsciente colectivo, porque Cáncer representa la herida ancestral, la memoria de todos los clanes y la necesidad eterna de proteger lo amado. Esa resonancia convierte su reacción en algo mucho más grande de lo que parece, porque no responde solo como individuo, sino como símbolo viviente de una energía que trasciende lo personal y se convierte en destino compartido. Provocar a Cáncer es, en última instancia, tentar a la misma luna. Es enfrentarse a un poder que gobierna las mareas, que marca el ritmo del tiempo en lo oculto y que recuerda a los mortales que lo más suave puede también ser lo más demoledor. La grandeza de su peligro no está en el fuego abrasador ni en el hierro de una espada, sino en la certeza de que las aguas, aunque avancen lentamente, siempre alcanzan su objetivo, siempre desgastan, siempre transforman. Y ante esa fuerza lunar, nadie puede escapar, porque su poder es eterno y su justicia, aunque a veces silenciosa, resulta inexorable. El peligro de provocar a Cáncer se oculta también en su vínculo con lo invisible, con aquello que no se percibe a simple vista pero que sostiene la vida en su totalidad. Su regencia lunar lo convierte en un guardián de los sueños, de las premoniciones y de los presentimientos que otros ignoran. Cuando es herido, no solo responde con la fuerza de sus emociones conscientes, sino con la sabiduría silenciosa de esas visiones que emergen desde lo más hondo de su psique. Su reacción puede ser guiada por corazonadas que parecen imposibles de anticipar, pero que resultan certeras como flechas lanzadas por un destino superior. Provocar a Cáncer significa despertar esa conexión con lo intangible, exponerse a que su respuesta venga inspirada no solo por su voluntad, sino por las mismas corrientes del inconsciente colectivo que lo guían. Existe en él un poder ligado a las mareas internas del cuerpo y de la mente. Cáncer entiende instintivamente los ritmos emocionales, sabe cuándo una energía crece y cuándo se debilita, y maneja esos ciclos como un estratega que conoce de antemano el movimiento del enemigo. Por eso, quien lo provoca puede creer que tiene ventaja, cuando en realidad Cáncer ya está midiendo la oscilación de su energía para contraatacar en el momento en que el otro esté más vulnerable. Su aparente pasividad esconde un conocimiento natural de los tiempos, un dominio sutil que le permite escoger el instante exacto en el que su venganza será irreversible. Su esencia cardinal le confiere además un poder de origen, de inicio, de impulso creador. A diferencia de otros signos de agua que tienden a la profundidad estática o al movimiento mutable, Cáncer es un manantial, una fuente que da origen a corrientes enteras. Esto significa que su reacción no es únicamente defensiva, sino creadora de nuevas realidades. Al ser provocado, no solo devuelve la herida, sino que transforma el escenario completo, inaugurando una nueva dinámica donde él recupera el control. Esa capacidad de reinicio lo convierte en una fuerza que puede desestabilizar por completo al provocador, pues lo enfrenta a un terreno que ya no se parece en nada al que conocía antes. Hay un aspecto ligado al linaje y a la herencia que hace aún más temible su reacción. Cáncer porta en su interior la voz de los ancestros, la memoria de generaciones enteras que se manifiestan a través de él. Su furia no es solo suya, es la manifestación de un legado que lo respalda. Cuando responde al agravio, lo hace con la autoridad de quienes vinieron antes, con la fuerza invisible de aquellos que construyeron los cimientos de su existencia. Ese respaldo convierte su defensa en algo sagrado, en una batalla que no libra en soledad, sino acompañado de un ejército espiritual que lo sostiene. La paradoja de Cáncer está en que cuanto más suave parece, más peligroso se vuelve. Su ternura y su compasión suelen ser subestimadas, pero es precisamente esa capacidad de amar lo que convierte su ira en un arma devastadora. Porque cuando protege, lo hace desde la raíz más profunda del sentimiento humano. Quien hiere lo que ama despierta en él una energía primitiva, el rugido de la madre cósmica que defiende a sus hijos,
el grito del guardián que resguarda el hogar. Esa furia no busca el equilibrio diplomático ni la negociación, se manifiesta como un mandato natural que arrolla cualquier resistencia. Otro aspecto no siempre comprendido es la capacidad de Cáncer para convertir el dolor en poder. Su sensibilidad extrema, que a menudo es vista como vulnerabilidad, se transforma en un combustible que multiplica su fuerza interior. Provocarlo equivale a entregarle más energía, a darle la chispa que enciende la hoguera de su determinación. Su herida no lo debilita, lo templa. Cada lágrima se convierte en agua que nutre su propósito, cada golpe recibido en motivo para resistir con más firmeza. Esa alquimia emocional hace que quienes intentan dañarlo terminen siendo los responsables de despertar en él una grandeza que ni ellos mismos sospechaban. Su naturaleza mutable en apariencia encierra un núcleo inquebrantable. Puede adaptarse, replegarse, transformarse como el agua que toma la forma de todo lo que la contiene, pero nunca pierde su esencia. Esa flexibilidad lo vuelve aún más indestructible, porque siempre encuentra la forma de sobrevivir y recomponerse. Provocar a Cáncer es enfrentar a un adversario que nunca se extingue del todo, que siempre encuentra un modo de volver a levantarse, más fuerte, más sabio y más profundo que antes. Su poder se extiende también al plano emocional colectivo. Cáncer es un signo que despierta resonancias en los demás, que mueve fibras que incluso quien lo provoca no puede controlar. Su furia no es solo suya, es contagiosa, se filtra en los corazones y altera el clima emocional de todo lo que lo rodea. De esta manera, quien lo hiere no solo se enfrenta a su reacción individual, sino a la marea que genera a su alrededor, un oleaje que arrastra a todos y que multiplica la magnitud de su respuesta. La grandeza épica de Cáncer está en que su peligro no se manifiesta con estruendos inmediatos, sino con la certeza silenciosa de lo inevitable. Es el agua que horada la roca, la ola que regresa siempre a la orilla, la luna que nunca deja de marcar el ritmo del cielo. Provocarlo es olvidar que la suavidad también puede ser invencible, que lo que parece frágil puede ser lo más duradero, y que lo que se esconde en el silencio puede contener una fuerza capaz de cambiar destinos enteros. En su furia se encuentra el recordatorio de que lo esencial, lo que nutre, lo que protege y lo que ama, jamás puede ser pisoteado sin que el cosmos entero responda.